Aparte de mi saludo para todos vosotros que estáis aquí, en esta primera reunión donde hay que madrugar un poquito más. Tampoco nos matamos, ¿no? Hay personas que nos están escuchando y siguiendo directamente a través del Internet. Esta mañana me dijeron, va a estar en la pantalla, y estuvo un rato, pero se ha fundido. Ya. Porque, hombre, tanta tecnología para tener ahí un papelucho. Sé que nos están escuchando en el Redil, en Ibiza, en Bilbao, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en El Salvador, en Guatemala, en México. Quizá en aquella zona, por la diferencia horaria, en la segunda reunión estarán más atentos. Pero, de todas maneras, sea quien sea, y aunque no te haya nombrado en esa lista, no importa. Sabes que la lista que debe contar para nosotros es la que está escrita en el cielo. Hay una canción que se canta mucho, que se cantaba mucho. Por cierto, hoy hemos estado muy románticos. ¿Os habéis dado cuenta? Javi ha tocado la batería. Él fue nuestro primer batería. Fue nuestro primer baterista serio, ¿no? Y decente. El primero y el último. No. No. Precisamente la batería tiene mucha afición, yo lo sé porque mi despacho está ahí, y cuando vienen a ensayar ya me doy cuenta yo de que hay muchos que les gusta la batería. Bueno, pero decía que la semana pasada estábamos hablando de que hay un ataque evidente hacia todo lo establecido por Dios, todo lo que significa Dios. Ya lo sabíamos, todas las cosas las sabemos por la Biblia, pero no deja de sorprendernos cuando nos enfrentamos a ello, cuando llega el momento de la verdad. Y ahora estamos en ese momento de la verdad, estamos en el momento en el cual vivimos de cerca la palabra profética. Por tanto, ya os lo he dicho siempre, así como nosotros no podemos compararnos con la primera generación, vamos a llamarle así, de cristianos. No lo tuvieron nada fácil porque, recordáis, enseguida empezaron a perseguirlos, a matarlos, los llevaban a los circos y a los lugares de diversión para regocijarse viéndoles cómo se los comían los leones o los quemaban vivos, o cantidad de cosas que hicieron sobre ellos. Bueno, ha habido muchos siglos en los cuales, aunque ha habido problemas siempre, pero podríamos decir que han sido un poco más tranquilos. Pero ahora, al final, nosotros tenemos también un privilegio de ver y estar viviendo los últimos tiempos, pero al mismo tiempo, como estamos preparados, nosotros podemos enfrentarlo de una manera segura. Dije que iba a hablar de profecía y es cierto, pero como no puedo hacer el ciclo seguido, y además hoy es un día que voy a dedicar, la semana pasada hablamos de la mujer. ¿Por qué? Porque considero que hay, y no sé si lo entendisteis de esa manera, hay conceptos equivocados en cuanto a la mujer, y la idea principal que quise transmitir es que si conociéramos la verdad de la palabra de Dios, nadie, ni la mujer ni nadie, tendría que hacer ningún tipo de reivindicación. ¿Por qué? Porque ya eso lo ha hecho Cristo por nosotros. Él murió en la cruz por nosotros, Él nos ha hecho libres y nos ha hecho absolutamente iguales, con diferentes funciones, con diferentes papeles. Solo hablé de la mujer. Hay una parte muy importante que hablaremos, y como es muy delicada y larga, lo haré en otro momento. Pero entendimos, creo que claramente, recordáis Romanos en el capítulo 1, es importantísimo esto para poder encajar en nuestra mente y poder hacer las cosas sencillas. ¿Sabes? La religión hace lo sencillo, lo convierte en un galimatías, en algo complicadísimo, pero cuando es Dios es al revés. Cosas complicadas, como leíamos, ¿recuerdas? El versículo 20 de Romanos 1, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. ¿Tú te imaginas el poder de Dios? Es algo impresionante, pero sin embargo dice que se hacen claramente visibles, las podemos entender fácilmente, y la clave es
siendo entendidas por medio de las cosas hechas. La naturaleza misma, especialmente nosotros como seres humanos, somos un fiel reflejo, exacto reflejo de lo que hay en el cielo, o sea, de Dios mismo. Os dije y os di a entender, y espero que quedara en vuestros corazones, que lo que Dios reveló y manifestó sobre todas las cosas no fue una nueva religión, especialmente Cristo. Se convirtió en religión una serie de normas que Dios Padre había dado a su pueblo para que aguardaran el momento más sublime de la historia, que es sin duda cuando vino Cristo. No hay otro evento, no hay otra cosa más importante en la historia de la humanidad que cuando vino Cristo. Bueno, todo eso que era preparatorio para ese momento, pues, ¿sabes? Yo siempre me acuerdo de una canción de Joan Manuel Serrat, que creo que era de algún poeta, pero dice que cuando se abre una flor, al olor de la flor se le olvida la flor, solo está preocupado en el olor, pero lo importante es la flor que produce el olor. Bueno, así nos ocurre con el Señor. Entonces, aquello que simplemente, repito, era preparatorio y anticipando lo que iba a hacer Cristo, cuando llega Cristo, no se enteraron. No supieron que era Él el objetivo de toda la parafernaria que llegaron a preparar y a hacer con tal de agradar a Dios, pensando que aquello era lo único que le agradaba a Dios, y realmente no leían muy bien, con mucha atención la Biblia, que es lo que yo siempre reprocho, que la Biblia hay que leerla con atención, porque él mismo dice en 1 Samuel capítulo 15 que él no se complace con las... O sea, él, como si tú has quemado grasa, huele fatal. Bueno, pues a Dios también le huele mal. O sea, no era el hecho de quemar un animal, no era el hecho de hacer aquellas cosas lo que a Dios le agradaba, diciendo, mira qué bien sacrifica, cómo levanta el puñal, es un genio degollando animales. No, eso no le importaba a Dios para nada, eso no es su interés. Su interés era realmente que, bueno, haré un sacrificio, pero lo que hay detrás del sacrificio es que voy a perdonar tus pecados, y que los pecados que sin duda Dios había dicho y no se ha vuelto atrás ni se volverá nunca, la paga del pecado es muerte, y lo que hizo fue simplemente cambiar, diciendo, bueno, en vez de matarte a ti, fíjate qué Dios tan bueno tenemos, sacrifica un animal y yo haré, dice, me voy a hacer el que no veo, voy a hacerme el tonto, perdóname Señor, no te voy a hacerme el sueco. Aquí no sé por qué ya le decimos en España hacerse el sueco cuando no hacen ni caso. Y dice, hago que ese animal eres tú y me conformo. No entendían eso ya, y todavía yo creo que no lo entienden, porque creían que la forma era más importante que el fondo. Y no es así. Ahora bien, siempre, y hace unos años lo pensé detenidamente y digo, pero qué ingenuos somos los seres humanos. Nosotros sí que somos tontos, pensando o pudiendo admitir en nuestra cabeza que, bueno, aquello se convirtió en una religión, vamos a llamarle judaísmo, que es la religión del Padre, porque además está en la Biblia, toda la normativa básica, ahí está todo como hay que sacrificar, los sacrificios por esto, por lo otro, que si era un palomino, que si era un cabrito, que si era no sé qué, que si era no sé cuánto. Bueno, podríamos decir una religión que está establecida en la Biblia. Y ahora resulta que, no conforme con eso, llega Jesucristo y se inventa otra. Otra que además, no tardando mucho el tiempo, resulta que es la competencia de la del Padre. ¿Tú te imaginas esa estupidez? Bueno, miles de millones de personas están convencidos de eso. De que el cristianismo somos una nueva religión que además tiene derecho a competir y a defenderse de las demás. O sea, el Padre hace una y Cristo hace otra y además se enfrentan y se matan. Gracioso el asunto, pero en el fondo nos lo creemos. Pues mira, ni uno ni otro. Ni uno ni otro. Porque la esencia de la venida de Cristo fue a salvarnos, a establecer una relación personal y sobre todo a que entendiéramos algo muy importante, que somos una familia. Eso es lo que hay en el cielo, una familia.
muy grande, eso sí, con muchos hijos, pero una familia. Porque cada vez, y aquellos judíos, recuerdas que estaban alucinados con lo que hacía Cristo. Les parecía extraordinario, porque lo era. Yo también me hubiera impresionado, ¿no? Y cualquiera de nosotros, imagínate que tenemos la oportunidad de ser ministrados por Cristo. Tenía que ser algo espectacular. Y un día le dicen que les enseñe a orar. Y en esa oración ellos esperaban alguna nueva revelación, pero en cuanto a lo que ellos ya conocían, ¿no? Y experimentaban. Hasta el día de hoy, supongo que en aquel tiempo también, todas las oraciones, o la inmensa mayoría, creo, porque tampoco yo soy un experto en oraciones judías, ¿no? Pero lo que yo sé, que la mayoría de las oraciones judías comienzan igual, con unas palabras que es Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, que es precioso. Baruch Atah significa bendito seas, melech haolam, melech es rey y olam es el universo, rey del universo, precioso. Y toda oración es para exaltar, y quieren exaltar al Padre, la intención es esa, y está muy bien. Entonces, seguramente estaban esperando cuando le dicen a Jesús, enséñanos a orar, que Él les dijera otra fórmula, a lo mejor todavía más elevada, más así. Y Jesús lo resume en una palabra, además, muy cortita. Vosotros cuando oréis, tenéis que decir así. Y ellos ya seguro iban a apuntar, a ver. En vez de Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, se me olvidó, Adonai es el Señor, ¿no? Y solo le dice, diréis, Abba. ¿Abba? Sí, Abba. ¿Qué significa? Padre. Entonces, supongo que, como a todos, cuando nos chafan nuestras creencias, se quedarían un poco así. Pero bueno, ahí quedó escrito y revelado que la nueva forma de Jesús era familiar. Y él constantemente hablaba de su Padre. Hago lo que quiere mi Padre me envió, no hay nadie más grande que Él. Algunos creen que Jesús es inferior. No, bueno, hoy no toca eso. Pero todo era su Padre hablaba de su Padre y su Padre era lo máximo. Pero, andando el tiempo, nosotros también hemos vuelto a confundir otra vez las cosas y hemos vuelto a hacer religioso lo que tiene que ser sencillo. O sea, la religión complica lo fácil, pero la relación con Cristo, lo que parece imposible de entender, es sencillo, porque ese es nuestro Padre. Yo no tuve la experiencia contraria, porque sabéis algunos, no tenéis por qué saberlo muy bien, sabéis algunos que yo no me crié con mis padres, ni padre ni madre, aunque los tuve, pero no me crié con ellos. Por tanto, fíjate, es una etapa desconocida de mi vida para mí. Ahora, cuando a mí me tocó reproducirme y tener un hijo, pues para mí era una gran preocupación, porque yo ya entendía un poco de la palabra y sabía que uno tiene que ser muy consciente y aprender y hacer las cosas bien. Yo siempre he tenido un sentido de la responsabilidad y imagínate la responsabilidad de ser padre, es miseria. Y yo le oraba al Señor y le clamaba y le decía que por favor me ayudara, porque no sabía cómo ser padre, porque yo nunca vi una referencia de padre. Tal vez ahora se me dé mejor ser abuelo, porque como me crié con mis abuelos, yo sé lo que es un abuelo. Estoy esperando, ¿no?, la oportunidad. No miro a nadie. Bueno, es una tontería, pero que me faltaba esa experiencia y consideré que era muy importante, y yo le oraba y le decía al Señor, bueno, para resumirlo, en un periodo de tiempo pude conocer a mi padre, el verdadero, que no lo conocía. Y además fue algo extraordinario, lo resumo. En una guía telefónica de la ciudad de Barcelona, allí, mirando los nombres similares, yo ya tenía alguna idea, cuando llega él, dice, es este. Y era él. Pero bueno, resumo la historia, porque si no estaría mucho tiempo hablando de eso, y además no es interesante. Lo que tenemos que hablar es de nuestro Padre y de Jesucristo.
Pero sí es importante, no solamente para educar hijos, sino para relacionarnos con Dios, tener sano esa figura paterna. Entonces el reflejo más grande de lo que hay en el cielo, aquí en la tierra, es sin duda, la familia. Porque recuerda, grábatelo, Jesús enseña a orar y no vuelve a decir una nueva fórmula de exaltar a Dios. Claro que sí, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Sino dice papá, porque Abba significa papá. Dice, así es como tenéis que orar vosotros, diciendo papá. Interesante, porque nos está revelando esa nueva relación que no deberíamos perder nunca, pero sin embargo vemos que se difumina, que se deshace, que se pierde, y volvemos otra vez a complicar las cosas. Pero no es algo nuevo. Ya en el antiguo pacto estaba presente la figura paterna y la importancia además de la figura paterna. Por cierto, por eso se quiere destruir. Hoy la destrucción de la familia, por todos los caminos y sistemas que sabemos que hay, la idea es desbaratar la familia. No lo van a lograr, y especialmente entre nosotros, al menos eso es lo que debemos luchar y mantener y afirmar en nuestros corazones, porque no deberían vencernos. Y lo está logrando, se están consiguiendo destruir lo más grande, la obra directa de Dios, que es una familia. Y hoy, más que nada porque, bueno, si no aprovecha uno estas oportunidades, y además como día emotivo, aunque sea inventado, pero es un día emotivo que vamos a tener el próximo 19 de marzo, que es el Día del Padre, etc. En otros sitios es otra fecha, pero bueno, aquí se aprovecha para recordar, y no está mal recordar. A lo mejor lo prohíben, porque como los padres son hombres, estamos ahora a la baja aquí, en este país. Bien. Pero fíjate que está dentro de los 10 mandamientos, hay uno referido exclusivamente a esto, y dice en Éxodo capítulo 20, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre. Y dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh, tu Dios, te da. O sea, que es el primer mandamiento, si los miras en Éxodo capítulo 20, que lleva una promesa de bendición. Sabemos que el número 2 lleva unas consecuencias de maldición. ¿Sabéis cuál es el 2, no? No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh, tu Dios, celoso y fuerte, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que hago misericordia a millares aquellos que obedecen mi palabra. Seguramente es por eso que lo quitaron, porque es demasiado largo. Pero dice, no te harás siquiera. Pero este tiene promesa de bendición. ¿Y cuál es la promesa de bendición? Dice, para que tus días se alarguen en la tierra que tu Dios te da. Quiere decir que los días se alargan porque hay buena salud y además prosperidad, eso que tanto nos gusta, ¿no? Sabes que la palabra prosperidad tiene que ver con lo diario, ¿no? Son dos palabras que se usan y se traducen en prosperidad, euodos y euporeu. Ambos significan que tengas buen viaje, buen camino, que te vaya bien en todo lo que emprendas, pero emprendas significa que trabajas, no que simplemente estás esperando que te caiga del cielo la provisión. Bien, por tanto es importantísima la figura paterna y materna también, pero cuando llegue el día hablaré de la figura materna, porque ya sabéis, algunos ya lo sabéis, pero
hay sorpresas muy, muy fuertes con respecto a eso. Pero, fíjate, hay 3 e incluso 4 clases de paternidad. Hablo de padre, varón. Uno, el biológico, que podemos subdividir a la vez en adoptivo. Yo tuve a mi padre adoptivo, no viví con él, tampoco. O sea, tenía el padre natural, padre adoptivo, pero yo por ahí solo. Pero durante un tiempo eso parecía como un problema, porque, bueno, la gente también se encarga en despreciar y en insultar y en todo eso. A los adoptados y eso le llaman jayanes, le llaman bastardos, de todo. Pero un día me recuerda Jesús: oye, ¿tú te acuerdas que yo también fui adoptado? Y le dije, anda, claro, Jesús fue adoptado por José. O sea que no es malo lo de la adopción. Por eso digo, hay biológico y hay adoptado. Porque Jesús tuvo que pasar tiempo en la tierra con un padre también adoptivo. Pero el Padre Celestial es el auténtico y verdadero Padre, y también, aunque no quiero echarle ahí mucha leña al fuego, porque algunos han usado esto como para reclamar una honra como pastores o como líderes, que yo no reclamo, pero sí habla claramente en la Biblia como de una paternidad en la fe. Habla, porque más bien cuando lo menciona habla de verdaderos hijos en la fe. Claro, tú supones, no hay hijos sin padre, pero realmente no debemos, yo no me gusta hacerle énfasis a esa figura de paternidad en la fe, porque parece que uno está reclamando, y realmente hay gente que sí estaba reclamando derechos y privilegios con esa paternidad. Yo no hago tal cosa. Sé que cuando uno hace las cosas bien, Dios se encarga y da a cada uno lo que le corresponde. Pero realmente nuestro verdadero Padre es Dios. Él nos hizo. Y además, así lo revela Cristo en Mateo 6:9, ¿verdad? Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Abba. Y el Espíritu Santo también lo revela, porque sabéis que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, y también lo revela, y además dentro de esa parte más de adopción. ¿Por qué? Porque los auténticos y verdaderos hijos de Dios son Adán y Eva. A Adán lo hizo directamente Dios. Y directamente sobre él, una vez hecho lo físico, sopla el alma, sopla el espíritu y le da vida. O sea, es su hijo directo. Y después Eva, que saca de él mismo. Pero a partir de ellos, porque ellos cometieron, ya sabéis, el error que, como decíamos la semana pasada, cambió totalmente las normas de la humanidad. A partir de ese momento, ¿fueron hijos de Dios? Buena pregunta. La respuesta es no. Son criaturas de Dios. Adán y Eva, el primer molde, sí fue creado por Dios, por tanto son hijos directos de Dios. Pero los demás somos criaturas y entramos en la parte de la reproducción que a nosotros se nos ordenó. ¿O no leemos en el Nuevo Testamento que el ser hijo de Dios es algo que se hace de nuevo? ¿No recuerda lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1? A lo suyo vino, versículo 11 y 12, ¿no? A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué pone ahí? ¿Estás leyéndolo o ya lo han puesto en la pantalla? Léelo bien. ¿Qué dice ahí? A ver.
le fue dada. ¿Cómo me van a dar algo que yo ya tengo? Si yo soy hijo, algunos piensan que todos somos hijos de Dios, pues qué tontería, ¿no? Es que no lo era. No éramos hijos de Dios. A partir de Adán y Eva no hubo más hijos de Dios, porque el pecado rompió esa relación. Por eso vino Cristo, para volver a unirnos. Porque ya no existía la relación de hijo y padre, o padre e hijo. No existía. Por eso recibimos la potestad de ser hechos hijos. Entonces en Cristo yo vuelvo a ser hijo porque no lo éramos. Y esa es la gran diferencia entre algunas predicaciones o exposiciones de la Biblia tan equivocadas que dicen todos somos hijos de Dios. Entonces este versículo sobra. Y otros muchos. Pero no sobra. Porque la realidad es que en Cristo Jesús volvemos a nacer de nuevo. Juan es genial para entender la salvación. Estudiantes de la Biblia. Genial. A través de Juan tú entiendes muy bien todo el plan de Dios. Porque él, en el capítulo 3, nos cuenta la historia, la anécdota que tuvo con Nicodemo. ¿Y cuál era la anécdota de Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo. Y dice, ¿cómo hago eso? ¿Cómo vuelvo al vientre de mi madre? Y dice, no, Nicodemo, no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de que si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Nuevo nacimiento. Y ahí sí, ya somos hijos de Dios. Amén. Importante. Entonces dice Romanos capítulo 8, vamos a ir al capítulo 8, versículos 14 al 17, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, estos son hijos de Dios. Una evidencia de ser hecho hijo de Dios es que nos guía Ima. Pero yo todavía no digo averigua qué es Ima en hebreo. Ahí te lo dejo. Así me hicieron a mí. Yo cuando empecé a averiguar ciertas cosas fue porque un amigo mío muy sabio, me puso ahí la duda. Y yo no la olvidé, sino que averigué y investigué. Ima. I-M-A. Averigua qué es eso. Y lo verás. Ahora no. Pero todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Es una repetición, porque Abba es papá. Dice, y Ima mismo, o sea, el espíritu mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora sí. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Fíjate, otro texto más, hay muchos. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Dice, y por cuanto sois hijos, ahora sí, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo. ¿Recuerdas? Juan capítulo 14, conviene que yo me vaya, porque si no me fuere no vendría solo vosotros. Eso en hebreo se llama Shejinah. ¿Son distintas Ruach HaKodesh y Shejinah? No. Pero tienen su papel para otro día. Pero lo que hay en la tierra hoy, lo que tú tienes en tu corazón, se llama en hebreo Shejinah. Que es la presencia de Dios en la tierra, pero en la presencia de Dios en la tierra no hace nada. Él quiere estar en nuestras vidas. Y entonces sí somos hijos. Shejinah. Y Ruach HaKodesh, que es el viento de Dios. Porque el Espíritu
La Biblia misma lo define como el viento. ¿Por qué? Porque te toca, te mantiene, pero no lo ves. Pero es imprescindible. Bueno, entonces, dice que por ese espíritu, la presencia de Dios, la Shejinah, que en la Biblia le llama el espíritu del Hijo, que es el mismo, Entonces, y esto ya es una pregunta para nosotros que supuestamente somos cristianos, ¿por qué entonces sentimos todavía ese desamparo, esa especie de orfandad? Porque se refleja, si yo examinara la oración de cada uno de nosotros, pues muchos, ojo, es totalmente válido, ¿no? Todavía son los del Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, y oran y oyes las oraciones y dicen, ¡uy, precioso! Qué bien se expresa sobre Dios. Y hay que expresarse con mucho respeto. Pero bueno, están ahí. Yo recuerdo que antes de que recibiera una sanidad de parte del Señor sobre este tema de la paternidad, yo solo me contactaba con Cristo. Pero a mí no existía nadie, o sea, existía, no sabía, pero era incapaz. ¿Cómo voy a llamarle a alguien yo Abba o papá si nunca se lo dije a nadie? Es imposible. O sea, no me sale. No es que no sea imposible, yo hago el esfuerzo y digo lo que quiera, pero no sale, no fluye, no me fluía de mi interior llamarle a nadie papá. ¿Por qué? Pues porque nunca lo hice. ¿Sabes por qué? Porque hay una ley que está en Mateo 18:18. Mateo 18:18 nos muestra una ley. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Recuerdas? En Romanos 1 hablábamos de que la gloria de Dios, todo de Dios se conoce por medio de las cosas hechas. Bueno, entonces, este versículo en realidad, quiero explicártelo un momentito, lo que está diciendo es que en la tierra tiene que ocurrir lo mismo que en el cielo. O sea, tiene que ser el reflejo exacto. Pero, claro, en la tierra, dice, todo lo que queda atado, o sea, todo lo que no se está haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios en la tierra, repercute en lo del cielo. Queda atado también en el cielo. ¿Y qué es lo que yo entendí y quiero transmitirte hoy? Porque de una u otra manera sí que he comprobado que hay un trabajo satánico para destruir la figura, o sea, la familia, pero sobre todo la figura paterna. Porque todo lo que destroces aquí en la tierra, que tenga que ser como en el cielo, también se dificulta lo del cielo. No en el cielo, Dios no le es ningún problema a eso, pero nosotros sí. En nuestra relación con Dios sí, se dificulta y bastante. Entonces, mi caso era que yo nunca conocí a mi padre, lo conocí cuando yo tenía 34 años, ya mayorcito, y había empañado de alguna manera mi vida porque no había sido una relación, o sea, una vida correcta, porque faltaba esa figura. El Día de la Madre también os explicaré la otra porque las dos tengo experiencia, ¿no? Pero en la del padre concretamente pues era una carencia, algo. Entonces, ¿cómo iba a decirle yo a alguien, pues padre así, el papá, sobre todo? Pues no me salía. No me salía. Porque era algo atado en la tierra. Que ataba también mi relación con el cielo. ¿Era cristiano? Sí, claro que sí. Pero estoy hablando de una relación fluida y de bendición que tiene que estar en nuestras vidas permanentemente. Y aparte que es que la idea del Señor es que nos sanemos, y especialmente de las cosas importantísimas como esa. Porque cada uno se reproduce según su especie. Cada uno se reproduce según su especie. O sea, tú eres un depredador y lo más probable es que te reproduzcas en otro depredador. Por eso es importante sanar,
todas las relaciones, para que el mundo tenga posibilidades al menos de cambiar. Y hay algo muy importante, algo básico, porque lo que nosotros hacemos con nuestros hijos, y eso es lo que a mí me angustiaba y me preocupaba, va a tener una repercusión en el futuro. Porque en la etapa primera de los niños son tan influenciables para bien o para mal, que todo lo que tú hagas es como el cemento fresco, así dijo un psicólogo cristiano. El cemento fresco, tú pones tu huella sobre él y allí se queda marcada para siempre. Ya a mí no, a mí yo ya soy cemento viejo, ya me puedes poner todas las manos que quieras, ya no me dejas huella. Pero a los niños sí. Por eso, dentro del plan de destrucción es acabar con ellos, y una de las formas es acabando las figuras que tienen que funcionar, y estamos diseñados exactamente para eso, para funcionar así. Por tanto, la visión de Dios como Padre está muy relacionada con la visión que nosotros tengamos de nuestro Padre terrenal, porque no podemos negar que es lo que vivimos a diario, es lo que vemos, lo que hemos visto. A Dios nadie le ha visto, pero queda ahí interrumpido y por tanto no puede haber un flujo de bendición. En Éxodo 20:12, ya lo hemos leído, dice que hay que honrar. Honrar, la palabra es timé, y eso significa valoración. Esto puedes mirar en un diccionario, y es un precio pagado o recibido. Por eso, cuando llega el momento también de los diezmos y la ofrenda, digo, honra significa algo material. No estamos hablando de algo espiritual y etéreo, sino es algo material, algo muy concreto. Y honrar. La orden es honrar. Pero ya he predicado muchas veces sobre esto. Hay 3 cosas, básicamente, que nosotros podemos hacer. 2 de ellas las hacemos muchísimas veces. Y la otra, menos. Pero yo quiero cambiar el orden, que sea solamente esa otra, que es honrar, la única que hagamos. Pero vamos a identificar las otras 2. La primera es deshonrar. Lo contrario de honrar es deshonrar. Y hablamos mucho de deshonra siempre cuando hay algo catastrófico, algo malo, ahí hablamos de deshonra. Y con respecto al Padre, vamos a ir a la Biblia, porque a mí, ya sabéis, no me gusta dar opiniones, sino me gusta leer la Biblia. Pero deshonrar sería básicamente cuando hay críticas hacia los padres, los juzgamos, sin haber entendido o visto la realidad de sus vidas, cuando tenemos resentimiento, odio, cuando no perdonas. Y ojo que no estoy hablando de motivos, porque sobrarán. Si hablamos de motivos humanos, claro que sobran. Mira, esta semana no hubo unos padres que todavía no han determinado quién, que mataron a sus hijos, 5 y 3 meses, 5 años y 3 meses. Y sobran motivos, ¿no? Y como esos hay demasiados. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, porque esas cosas ocurren porque no hay conocimiento de Dios. Si hubiera un conocimiento claro, preciso, de Dios, que además trajera libertad, porque es que a nadie le gusta esclavizarse. Entonces, como las religiones son esclavistas, pues casi nadie quiere meterse en una religión. Pero si conocieran a Cristo, si supieran lo que es Cristo, ¿cómo cambiarían las cosas? Pero ¿por qué no lo conocen? Damos mala imagen, no lo presentamos correctamente y creemos que evangelizar es simplemente que vengan aquí, a la iglesia. Y no es nada de eso. Es que aprendan esa relación paterno-filial, de padre a hijo, de hijo a padre, y puedan vivir en libertad. Deshonrar. Marcos capítulo 7 dice, de los versículos 10 al 13,
hace una repetición, fíjate, de lo que ya hemos leído en Éxodo capítulo 20, sí. Dice el versículo 10, por ejemplo, Moisés, te lo voy a leer además en una versión, en la versión esta nueva traducción viviente, sí, nueva traducción viviente. Aunque ya sabes que a mí me gusta la típica porque he visto que a veces de tanto lavar el versículo para que se entienda lo dejaron sin color. Y eso tiene que tener su énfasis. Bien, pero en esta versión te lo voy a leer porque es muy fácil de comprender. Dice, por ejemplo, dice, ahí no sé cómo pone, pero vamos a leerlo ahí. Moisés les dio la siguiente ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente, fíjate, este es el concepto que aclara, hablar irrespetuosamente de tu padre o de tu madre, tendrá que morir. ¡Wow! Menos mal que ahora vivimos en la gracia, porque si no, ya tenía que ir preparando el machete. ¿Y a cuántos me tenía que cargar? Me quedo solo. Pero era muerte. Está confirmado por bastantes versículos, que era morir, deshonrar. ¿Y deshonrar qué significa? Hablar mal, irrespetuosamente, simplemente eso. Ya no te digo el maltrato. Dice, tendrá que morir. Dice, pero ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudaros porque he jurado darle a Dios lo que hubiera dado a ustedes o vosotros. No está hablando de los diezmos, no, está hablando de que, dice, yo, bueno, Señor, te voy a ofrendar esto, pero lo tenías comprometido o tenías que dárselo a tus padres porque tal vez están en una situación de pobreza. Esa es la cuestión. De esta manera, dice, ustedes permiten que la gente se desentienda de sus padres necesitados, por eso está hablando de un mundo religioso, y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este solo es un ejemplo entre muchos, ¿verdad? Deshonrar. Por el contrario, si el otro era salud y prosperidad, ¿este qué será? Acorta la vida y puede traer pobreza. Deshonrar. Pero es que mi padre, tranquilo, ahora hablamos de eso. La segunda actitud es no honrar. No honrar. Ya, no lo deshonras, no lo insultas, no lo maltratas, etc. Pero simplemente lo ignoras. Ya crees que eres buen cristiano porque en esa actitud de indiferencia no estás pendiente de ellos, ni siquiera en tus oraciones. Y yo tenía que decir muchas veces, oye, perdóname Señor, se me está olvidando orar por mi padre. No tenía costumbre. Se me olvidaba. Pero sabiendo quién es, ni siquiera en nuestras oraciones lo tenemos en cuenta, ya ni les visitamos, con la facilidad que ahora ni nos ponemos en contacto con ellos por el teléfono o por cualquier red social, y ni siquiera las fechas importantes tienen ninguna significancia para nosotros. Es triste no honrar. Más es deshonrar, pero no honrar tampoco da ningún mérito. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo, en 1 de Timoteo, en el capítulo 5, dice el versículo 4, dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Es que los hijos tenemos deuda con nuestros padres. Yo no. Porque si no nos criamos es que no me dieron nada, imagínate. Yo no. Pero es muy importante. Y cuando yo conocí a mi padre, lo vimos físicamente por primera vez, él como que quería
casi indemnizarme, ¿no?, por aquello. Y dije, no, yo soy el que te voy a honrar a ti. Y él se quedó así. Dice, yo soy el que te voy a honrar. Te he buscado porque yo quiero honrarte a ti. No te estoy reclamando nada, no quiero nada de ti. Estábamos en mi casa, dije, ya ves, no necesito. No te he llamado porque te necesite ahora, pero sí necesito honrarte. Y sí necesito que me bendigas. Y lo cuenta Emma a veces, y lo cuento yo, fue de las situaciones más graciosas. Porque yo le dije, me tienes que bendecir. Y por si no lo sabías, mi padre era comunista. Comunista, bendiciendo. Uno de los motivos de la separación es eso, mi madre nacional católica y mi padre más rojo que la silla donde está sentado. Bien, ¿qué sabe un comunista de bendecir? Dice, pero me tienes que bendecir. Entonces, ¿qué dice? A ver, ponme la mano en la cabeza y repite conmigo. Y dice, yo te bendigo, hijo mío. Porque yo necesitaba esa bendición y necesitaba honrarlo. Pero ahí el comunista me bendijo. Sí, señor. Porque es algo espiritual. Mucho más complejo de lo que te imaginas. Pero como recuerdas, todo lo de arriba se refleja en la tierra. Una vez que solucioné aquello en la tierra, también vino paz a mi corazón. Vino sabiduría. Mira, no voy a presumir. Pero teniendo un solo hijo, si no tengo la sabiduría de Dios, podía haberme salido cualquier cosa, pero el muchacho salió bien, ¿verdad? Pero no creció como las plantas, ¿no?, que echas ahí la semillita y lo riegas y a ver qué sale. No. Yo puse el palo y lo dirigí para que creciera recto. No hay. Es que ahora los padres, lo digo porque creen que es eso. No, tú deja al niño. ¿Deja al niño? Mi hijo me obedecía así. Oía esto y le palpitaba el corazón. Nunca tuvo la oportunidad ni siquiera de desobedecer una orden mía. Papás, ¿os recordáis cuántas veces os han tomado el pelo vuestros hijos? Hoy mismo, esta mañana, ¿cuántas veces os han tomado el pelo? A mí no. A mí no. Ni una. ¿Salió bien el muchacho? Salió bien. Tengo que darle muchas gracias a Dios por eso. Pero yo también hice algo. Recompensa a sus padres, porque eso es lo bueno y agradable delante de Dios. Porque si alguno no provee para los suyos, fíjate, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Tremendo. Y es peor que un incrédulo, porque el incrédulo, bueno, es incrédulo. No conoce a Dios, no conoce su realidad, no tiene excusa. Pero bueno, no lo sabe, pero tú sí. Tú tienes que leer la Biblia, tú tienes que estar muy bien informado de cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Bueno, y la tercera opción, que es la única que tenemos realmente nosotros, es honrar padre y madre. En Efesios capítulo 6 dice el versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Pero fíjate que está siempre el Señor. Así como hablábamos la semana pasada que con relación con la mujer siempre es el Señor la referencia, dice, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y vuelve a decir, honra a tu padre y a tu madre, un recuerdo de Éxodo capítulo 20, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Promesa de bendición. También a mí me urgía eso. No porque yo ande buscando la bendición, pero digo, se me está cortando la bendición. Porque no estaba honrando. Y lo mío era difícil, porque es que no sabía. Es que cuando yo me puse a averiguar de mi padre y de mi padre, ni siquiera se acordaban cómo se llamaba. Y eso que una prima de él era una tía mía, tía política. Y me dio el nombre mal. Me dio el nombre de mi abuelo.
Fíjate lo que se acordaban ya de aquello. Pero para mí era urgente, porque tenía una responsabilidad de educar un hijo y tenía además una responsabilidad con Dios. Decías, Padre, es que hay algo que se está frenando, porque Mateo 18 ha sido para mí muy importante en mi vida. Por eso quiero deshacer todo lo que me esté impidiendo esa relación con el cielo, porque todo lo que se atare en la tierra tiene repercusión, queda atado en el cielo. No hay ningún poder mágico que nadie tiene, pero es muy importante. Para que te vaya bien, dice el versículo 3, y seas de larga vida sobre la tierra. Hombre, que también me interesa, pero no era ese el motivo. El motivo era agradar a Dios, conocer a Dios. Años antes había recibido una instrucción muy clara en el redil de Cali. Nosotros le pusimos redil porque hay un redil en Cali, en el kilómetro no sé qué, no me acuerdo. Bien, y allí entendí claramente lo que se llamaba la doctrina de Dios Papá. Pero tuvieron que pasar unos años y ya estar enfrentado, Emma a punto de dar a luz, y yo orando y diciendo, Señor, ¿cómo voy a ser yo padre si ni siquiera sé lo que es eso? Y Dios me habló, y Dios me enseñó. Por tanto, estamos hablando de honrar. Honrar. Para que ocurran milagros, es amarles tal y como son. El borrachito también. Fíjate, mi padre adoptivo era borracho. Es que dejó a mi mamá y es un desgraciado. También. Yo te digo lo que dice la Biblia. Porque cuando tú haces eso, estás dejando un camino de bendición. No te está diciendo que pongas condiciones porque, repito, yo soy como Pablo en eso, yo más. Pero no. Yo llamé a mi padre porque necesitaba honrarlo y porque necesitaba que me bendijera. Yo personalmente, sí, ya sabéis cómo soy yo. A mí me importa todo un pimiento, como ser humano. Pero en mi relación con Dios no. Es importantísimo. Entonces, no podemos darle importancia a las cosas que hayan podido afectar esa relación en el pasado. Porque entre otras cosas tus padres a lo mejor no han tenido a Cristo. Y seguro que la mayoría de las cosas que han hecho es por no conocer a Cristo, por no conocer su palabra. Si lo conoces, visítalo, llámale, ponte en contacto con él y sobre todo, ora por ellos. Hay que darles honra. Si hubiera que hacer excepciones, lo diría la Biblia, pero no habla de excepciones. Y yo sé que la figura paterna especialmente está muy dañada, no dañada, muy dañada, porque la mayoría de los jóvenes, hoy ya son jóvenes desde que eran niños. Conozco a sus mamás, no todos, conozco a sus mamás, pero no a sus papás. Y no es porque no vengan a la iglesia. Y yo desde que eran niños, hace 20 y tantos años, hoy ya son una generación de jóvenes, ellos pueden dar testimonio, y lo sigo haciendo. Me gusta abrazarlos, porque tal vez yo necesité muchas veces un abrazo, y nadie me lo daba. Y yo los abrazo. Y les digo a las niñas que son princesas y preciosas, y a los niños campeones, les animo
Y en cierto modo quiero suplir esa paternidad. Porque ¿cómo hubiera sido mi vida distinta si yo hubiera tenido la oportunidad de levantarme en una iglesia? Pues hubiera sido distinta. Por lo menos yo personalmente me hubiera ahorrado muchas equivocaciones. Meter la pata estrepitosamente buscando ese cariño. Y por eso nuestra obligación, y esto ya es un aparte, porque mi idea y el objetivo tiene que ser que esos niños sí tengan una buena relación con sus padres, sean quien seas y estén donde estén. Pero nosotros les suplimos. ¿Sabes por qué Dios hizo a los niños tiernos, bonitos? Para inspirar compasión. Nunca relación sexual, porque los pederastas los ven tiernos, pero para otra cosa. Pero Dios los hizo tiernos precisamente porque nosotros como seres humanos somos a veces como los animales. ¿Sabes que un león puede matar tranquilamente a los cachorros? Pero nosotros no, tenemos algo y porque hay una época de su vida que necesitan una protección muy especial. Para eso están papá y mamá. Pero cuando no están, precisamente en la iglesia tiene que ser suplida esa área. Yo no tengo que hacer mucho de mamá, pero de papá sí, ahora de abuelo. Ya dicen que soy abuelo. Porque yo entiendo ese área. Entiendo que si a una niña pequeña, por ejemplo, no llega un varón y le dice, preciosa princesa, eres lo más bonito, va a venir alguien de la calle, se lo va a decir, y la va a alucinar y se va a ir con ella a cualquier cosa. Por eso yo les digo piropos y les beso y les abrazo, pero unos segundos. ¿Alguien ha recibido un abrazo de mi parte mayor de 3, 4 segundos? Porque la idea es dar un abrazo y ahí. Pero yo sé que eso es necesario. Sé que es necesario. Porque una vez estropeado eso, está estropeando la mecánica de funcionamiento de este mundo. La única excepción, y ya con esto vamos a terminar para orar, la única excepción, y hablo a los que, sobre todo a los jóvenes, ya podéis venir si queréis los músicos. La única excepción, repito, es cuando atentan contra lo más importante que hay en la Biblia. Marcos, capítulo 12, versículo 30, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, porque este es el principal mandamiento. Es lo único que puede poner freno a mi relación o a una posible desobediencia a mis padres. Si me prohíben, si no me permiten honrar a mi verdadero padre. Yo tuve que advertirle a mi familia con rotundidad, porque empezaron los problemas, te hablando de hace años, claro, yo ya era hereje, protestante, de todo, una especie de... Y creían que tenían derecho a meterse conmigo, a enfrentarme. Y un día les dije claramente, una sola palabra más en contra de mí, en mi relación con la iglesia o con el Señor, y nunca más me veréis. Un poco me conocen. Y echaron para atrás y ahora, aunque de vez en cuando lanzan su pullita, pero ya respetan. Porque digo, yo tengo que amar a mi familia. Acabamos de leer algo tremendo que le dice Pablo a Timoteo, si no provees para los tuyos eres peor que un hereje, que un incrédulo, pero no toques
lo santo. No toques mi relación con Dios. No hace falta llegar a ese extremo, estoy seguro. Yo tenía que hacerlo porque mi familia es muy extrema. Yo no caí aquí de la nada. Pero ahí, lo más importante: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Porque este, dice, es el principal mandamiento. Y te voy a explicar otra vez ese versículo. Lo que está atado en la tierra dificulta el cielo, pero cuando se desata en el cielo, también en la tierra. O cuando se desata en la tierra, también todo está relacionado. Yo quiero invitarte a que te pongas en pie y vamos a orar. En base a este versículo, a Mateo 18 y 18. Especialmente si tú estás atado en esa relación. Estás atado porque no tienes relación con tu padre o con tu madre. Aquí no vamos a hacer diferencias. Mira, no te admito, ni la Biblia te admite ni siquiera la indiferencia. Dice, no, yo no tengo problema, pero tampoco ningún cariño. No vale. No vale. Hay que honrar. Es el primer mandamiento con promesa de bendición, pero también recuerda: muerte. Muerte. La cosa es muy seria. Así que, por favor, ponte a perdonar ahora mismo a tus padres. Y no me vale que sea borracho, maltratador, que te haya abandonado. No me vale nada de esas excusas. Ya Cristo murió por todo eso. Ya somos mayorcitos y maduros para entender eso. Empieza a perdonar a tus padres. Tal vez has olvidado o queriendo olvidar cosas que ocurrieron en tu vida pasada porque dicen, yo no quiero acordarme de eso. Acuérdate, por favor. Aquí no quiero que escondas debajo de la alfombra los problemas. Quiero que se solucionen, porque verás una riqueza de parte de Dios en tu vida, una fluidez. Yo hoy, así como antes no podía pronunciar la palabra padre y ni mucho menos papá, me parecía cursi, tonto, ridículo. Hoy yo no puedo orar de otra manera sino es diciendo papá. Porque la sanidad llegó a mi corazón. Yo sé que es bueno, pero no estoy hablando de mi experiencia, estoy hablando de la Biblia, que es una orden. Hónralos. Por eso quiero hablar hoy. Fíjate, a lo mejor en otro país es otra época, pero todavía tienes ahí la oportunidad de comprar tu regalo para tus padres. No estoy hablando si se lo merecen o no. De comunicarte con ellos, tal vez de preparar una visita. Tú sabrás, pero por amor de Dios, perdónalos. Perdónalos. Hoy suelta tus cargas delante de Jesús y deja que la sanidad del Padre venga sobre tu corazón. Y quizá te cueste, quizás sea algo que digas, Señor, me duele mi corazón. Yo sé lo que es eso, pero no importa, porque también sé lo que es ser libre. Porque hasta tal vez estás educando mal a tus hijos. Les estás consintiendo todo porque a ti no te dieron nada. También te has equivocado. Tú tienes que ser padre o madre con responsabilidad para levantar un adorador, alguien que sirva al Señor de todo corazón.